Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí reunidos en esta mañana, Señor. Y bueno, pues alimentarnos con su palabra, ¿no es cierto? En este día que muchos de nosotros estamos iniciando labores, pues estamos rompiendo un ayuno. Y un ayuno es importante, ¿cuál es el primer alimento con el que lo rompes? ¿No es cierto? Si fuera un ayuno físico, quien ayuna físicamente por cuestiones de salud, pues sabrá que no puede romper el ayuno con una comida alta en grasas o con comida chatarra. Buscan algo provechoso. Lo mismo sucede en lo espiritual. Si vamos a romper nuestro ayuno, pues qué mejor que romperlo con el mejor alimento que existe, que es la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y hoy nos corresponde el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Así que si me puedes acompañar en este devocional, te pido que vayas por tu Biblia y que la abras en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Y nos corresponde, pues, iba a decir muchas enseñanzas, pero lo maravilloso y es parte de lo que aprendo es que es realmente una enseñanza. Y es la enseñanza de los dos cimientos. Seguramente la conoces, pero quizá hoy la veamos de una manera diferente, a un poco de mayor profundidad. Mateo capítulo 7, y en lo que abres tu Biblia o en lo que prendes tu Biblia, vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta maravillosa oportunidad de reunirnos para alimentarnos de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, ilumínanos y revélanos tu voluntad y tu enseñanza para nosotros en este tiempo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 7. Voy a dar lectura. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, es Jesucristo hablando. Está Jesucristo dando una enseñanza y esto es parte de esa enseñanza. Cualquiera pues que me oye estas palabras, estoy en Mateo 7:24, y las hace, le compararé a un hombre prudente sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Conocemos esta enseñanza, la enseñanza del hombre prudente y del hombre insensato. Ambos hombres construyeron su casa, y su casa, dentro de la casa está la familia, dentro de la casa están las escrituras, todo lo valioso, toda nuestra vida está en nuestra casa. Entonces la casa de una persona que tiene que ser construida, tiene que ser edificada. Pero todo lo que se edifica tenemos que ver en qué lo cimentamos. Ambos construyeron. ¿Y qué creen? A ambos les vinieron tormentas. Las tormentas de la vida son inevitables. Y fue la misma tormenta. Les descendió la misma lluvia, los mismos ríos fueron rebasados, los mismos vientos soplaron, el ímpetu de aquellos ataques fueron los mismos. Pero la diferencia es que una casa cayó y la otra no cayó. ¿En qué radicó eso que terminó siendo toda la diferencia? En el fundamento. Unos edificaron en la palabra de Dios y otros edificaron de acuerdo a su propia forma de pensar, se dejaron guiar por alguien más, y cuando vino la prueba, cuando vino los días malos, vino una destrucción que dice la Escritura fue grande su ruina. Ahora, lo que a mí más me llama la atención es que Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras. Si nosotros únicamente estamos estudiando el capítulo 7, verso 24, creemos que es una anticipación a lo que va a dar. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Dos puntos. Había dos hombres, uno sensato, uno prudente, uno insensato, uno que no me escuchó, y bueno, los resultados serán estos. Sin embargo, no es así. Y esto es parte de lo que surge con una Biblia que tiene capítulos y versículos. Y tú me dirás, pero Mauricio, todas las Biblias tienen capítulos y versículos. No siempre.
no desde siempre. De hecho, es algo relativamente moderno. Es decir, la Biblia no se escribió con capítulos y versículos. Nunca los tuvo. Fue hasta muchísimos años después que un arzobispo, el arzobispo de Canterbury, se le ocurre ponerle capítulos para facilitar encontrar porciones de la Escritura. Y todavía muchos años después, a Sanct Spagnino se le va a ocurrir ponerle versículos. Y desde entonces las Biblias tienen capítulos y versículos. Pero no siempre fue así. Y eso evidentemente tiene una gran ventaja. Nos permite encontrar el Salmo 23. ¿Sí? Antes, ¿cuál salmo? Pues el salmo que habla de que Jesús es mi pastor. A ver, búscatelo, ¿no? Y en pergaminos. Entonces, es algo muy práctico. Sin embargo, tiene una desventaja. Y la desventaja es que muchas veces toma enseñanzas muy grandes y las fragmenta. Y entonces nosotros leemos Mateo 7:24 y la convertimos en una mini enseñanza que realmente es parte de una enseñanza mucho más amplia. Porque Jesús estaba hablando de algo en particular y para eso tenemos que contextualizar de qué estaba hablando para decir, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Pues las que venía diciendo. ¿Y cuáles venía diciendo? Vámonos para atrás. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 13, porque tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con nuestro caminar en Cristo, con la manera en la que tenemos que vivir en Cristo. Y esa manera de, esta enseñanza va a tener un resultado en cómo nuestra casa va a resistir las tormentas de la vida. Así que es algo importante, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 7, verso 13. Vamos a empezar desde el 13, ¿de acuerdo? Y fíjate lo que dice. Tratemos de imaginarnos a Jesucristo enseñando. Está enseñando ante una multitud. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que aquí está hablando de la vida eterna. Está hablando de la eternidad. Y la enseñanza va en el sentido de que hacia la eternidad hay dos caminos. Un camino de vida eterna y un camino de destrucción eterna. Y dice que la puerta estrecha es el camino a la vida eterna. Es como una puerta estrecha. Sin embargo, el camino que lleva a la perdición es una puertota, una puerta ancha, ¿sí? Y el camino que lleva a la vida eterna es un camino, dice la Escritura, ¿cómo es? Angosto. Pero el camino que lleva a la perdición es espacioso. Y dice, y pocos encuentran el camino correcto, el cual Jesús lo comparó a una puerta estrecha, a un camino angosto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no debemos vivir la vida con tanta ligereza. Tiene que ver en contra de esa doctrina nefasta de la hipergracia, de que tú puedes vivir como quieres, hacer lo que quieres, porque Cristo ya te perdonó. Es verdad que Cristo perdona cualquier pecado si hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, es un prerequisito. Y arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no solamente es decir, ay Señor, perdóname. No, arrepentirse significa literalmente cambiar de dirección, cambiar nuestra forma de vivir. Y eso casi no se nos enseña en las iglesias. Se nos habla del amor de Dios, de la gracia de Dios, y es cierto. Pero no se nos enseña que Dios demanda un cambio en nuestra forma de vivir. No podemos seguir siendo lo mismo. Y Jesucristo dijo, ¿cómo se entra? Por una puerta que es una puerta estrecha. ¿Por qué una puerta estrecha? Porque nos está diciendo que no hay cosas que no vas a caber por ahí. ¿Te has encontrado estrechita? Requiere algún esfuerzo meterse por ahí. No puedes ir cargando muchas cosas. Hay cosas que vas a tener que dejar para poder pasar por esa puerta. Jesucristo demanda que hay cosas que vamos a tener que dejar. No vas a poder entrar con ese rencor. Ese rencor no cabe. Ese egoísmo no cabe. Esa inmoralidad sexual no cabe. No pasa por ahí. Es una puerta estrecha. Y es un camino angostito. No podemos andar en la vida como quieras. No, es un camino angosto. Ahora, ¿cuál es la característica de un camino angosto? No es que sea difícil. Porque no dice un camino sinuoso, no está diciendo un camino empedrado, está diciendo un camino angosto. ¿Alguna vez has caminado un caminito angosto? En una viga, por ejemplo, de equilibrio.
Si yo pinto una raya por el suelo y te digo camina por ahí, lo puedes hacer siempre y cuando pongas atención. Siempre y cuando no apartes tu mirada. No es difícil, pero requiere poner ahí la mirada. Si tú empiezas a voltear para otros lados, te dejas distraer por las cosas del mundo, te dejas distraer por vanidades, te vas a salir a los 2 pasitos y andas en otro lado. Pero si tú te mantienes con la mirada en el camino, que es un camino angosto, no te vas a salir de ahí. Por eso la Escritura dice que pongamos nuestros ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Así que Jesús nos está dando una enseñanza espectacular. La manera de vivir nuestro cristianismo es entendiendo que es como una puerta estrecha y un camino angosto que requiere atención para mantenernos en él. Y recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta. Y es una puerta estrecha y un camino angosto. Por el contrario, el camino espacioso de sí, tú vive como quieras, ay, sí, claro que se puede, ay, pero por supuesto ese camino laxo, Jesucristo dijo que lleva a la perdición. Pero él continúa enseñando. Después de que enseña esto, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar fruto bueno, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros hemos hecho otra enseñanza, como si fuera otra aparte del falso profeta que viene vestido con oveja, pero que dentro son lobos rapaces. Sin embargo, es la misma enseñanza. Es la misma. Jesús no cambió el tema. Está en el mismo tema. ¿Cuál es ese tema? La salvación. Mantenernos en el camino. Vivir una vida en Cristo. Y dice, después de que dice cómo se debe vivir, como andando en un camino angosto y una puerta estrecha, dice: y cuídense de los que te digan lo contrario. Cuidado con los falsos profetas que te dicen lo contrario, que vienen de vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los vas a reconocer? Por sus frutos. Mira cómo vive, mira su familia, mira los resultados. ¿Son frutos buenos? No, no le hagas caso. Cualquiera que te dé una enseñanza contraria a esta es un falso profeta. Y no necesariamente se tiene que dar desde el púlpito. Nosotros relacionamos inmediatamente un falso profeta en la actualidad pastor, de un predicador. Sin embargo, que hay algo bien interesante. Aunque la Biblia habla de los falsos predicadores, de los falsos pastores, Jesús va a dar una enseñanza. Aquí mismo, aquí más adelante, aquí está diciendo algo muy interesante. Dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos clara esta ilustración de una congregación donde está el pastor y están las ovejas. O sea, la figura del pastor eclesiástica, Dios la toma del pastor de ovejas, del pastor del campo. Y la congregación son las ovejas, que son guiados por el pastor. Sin embargo, aquí dice que se guarden de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Se dan cuenta? Vestidos de ovejas. Cuando dice viene de oveja, pues quiere decir que está entre la congregación y en el púlpito. También en el púlpito hay falsos pastores, pero en esta ocasión no está hablando de eso. Hay falsos profetas también entre los congregantes, entre las ovejas, que efectivamente hay una enseñanza y ellos empiezan a dar una palabra diferente. No, es que no es así. Los grandes problemas en las congregaciones, yo te lo digo como pastor, difícilmente entre el pastor y la congregación, porque eso se identifica muy fácilmente. O sea, un pastor ladrón, un pastor inmoral, pues inmediatamente es detectado y la congregación, si es medianamente sensata, se aparta de esa iglesia y sale corriendo. Sin embargo, esos lobos entre ovejas que solamente van a la congregación a ver a quién estafan, a ver a quién seducen,
a ver a quién hacen adeptos y hacen proselitismo en sus vanidades, son peligrosísimos. Son peligrosísimos. Y Jesucristo dice, guárdense de los falsos profetas. ¿Cuál es un falso profeta? Un profeta es aquel que habla de parte de Dios, que habla la palabra de Dios. Jesús viene dando una palabra. ¿Cuál es? Entren por la puerta estrecha. Caminen por el camino angosto. Y cuídense de los falsos profetas, de los que vayan en contra de esta palabra. ¿Cómo los reconoces? Por sus frutos. Y continúa diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es el mismo tema. Si no crean que nada más porque digo, ay, sí, Señor, yo ya te acepté, allá en 1984, en un retiro, yo te acepté. No, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuelve a conectarlo con la puerta estrecha y el camino angosto. No es solo, el ser cristiano, no podemos ser cristianos nada más de palabrita, sino de hecho, cristianos de verdad. No todo el que me diga Señor, Señor, que también creemos que es otra enseñanza, es la misma. La puerta estrecha, los falsos profetas, y no todo el que me diga Señor, Señor, es parte de una misma enseñanza. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que hace, no el que dice, el que hace. La Escritura nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, dice Santiago. No solamente el que oye y dice, no, el que hace. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Personas que cuando Cristo venga van a pensar que son salvas y no lo van a hacer. Y dicen, Señor, pero si nosotros profetizamos, pero si nosotros sanamos en tu nombre, si nosotros echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice Jesús? Yo les voy a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Dónde estaba el problema en estas personas? ¿En que expulsaran demonios en el nombre de Jesús? Claro que no. ¿En que sanaran en el nombre de Jesús? Por supuesto que no. ¿En que profetizaran? Por supuesto que no. El problema es que haciendo eso eran hacedores de maldad. Otra versión dicen obreros del desafuero. Y me gusta mucho esa traducción, obreros del desafuero. ¿Sabes qué quiere decir un obrero del desafuero? ¿Qué es un fuero? Fuero es una autoridad, fuero es un poder, fuero es una ley, eso es un fuero. Dice obreros del desafuero. O sea, personas que viven como si no tuvieran ley. Personas que viven como si no tuvieran principios. Personas que viven como si no tuvieran mis preceptos. Dios no nos pide perfección. No nos pide perfección, pero debemos ser obedientes. Y ahora sí, después de que enseñó acerca de la puerta estrecha, del camino angosto, de que se cuiden de los falsos profetas que digan lo contrario, que no solamente es el que me diga Señor, Señor, y que pasen al altar y acepten a Cristo, no solamente es eso, ahí es cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, esta enseñanza. ¿Cuál? La puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor. Cualquiera que escuche estas palabras y las hace, vuelve a decir, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca, porque se mantiene en el camino estrecho, en la puerta. En la puerta estrecha, en el camino angosto, que es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pero cualquiera que oye estas palabras, la puerta estrecha, el camino angosto, vosotros los conoceréis, no todo el que me diga Señor, Señor, pero no las pone en práctica. Jesús dijo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Reflexionemos en esta espectacular enseñanza de Mateo capítulo 7 y edifiquemos nuestra vida. Pongamos a nuestra familia en resguardo, en una casa fundada sobre la roca de las verdades
escriturales. Que Dios los bendiga.